Buenas noches aquí para... Entendido, ok. Buenas noches desde Caracas, Venezuela, para todos y todas las participantes de este diplomado. Espero que la, el diálogo, no me gusta decir la clase, sino el diálogo que sostuvimos el sábado pasado haya sido bien, se hayan, como dice Pablo Freire, problematizado con el tema del conocimiento, los saberes, y todo eso bajo la sombrilla de la filosofía africana. La semana pasada dimos un bosquejo muy general del tema de las tendencias, porque acuérdense que el centro es lo siguiente: cómo entender la filosofía africana del pasado y del presente, y cómo eso se replicó en la diáspora a través de un proceso de cultura de resistencia, y cómo hoy, pese a todo el proceso de trata, de esclavismo, de discriminación, de marginación, ¿no? Aún se mantiene una actitud digna, y eso se ve hoy como resultado, que les explicaba que se están cumpliendo 22 años de la conferencia mundial, de la tercera conferencia mundial contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y su forma conexa, que se realizó en Durban en la primera semana de septiembre. Y muchos, algunos conocidos por todos ustedes, estuvimos allí dando la pelea. Es decir, estuvimos para ese momento los activistas de Perú, de Paraguay, de Colombia, de Ecuador, eh, de Uruguay, por supuesto, Argentina, Chile, ¿no? Estados Unidos, México, parte del Caribe. Hay todos los afro, con las diferencias lingüísticas, con las diferencias de nuestras distintas procedencias. Nos pusimos de acuerdo en algo que fue muy importante, y esto lo quiero traer en este momento a colación. Lo traigo a colación porque la Asamblea de Naciones Unidas finalizó, eh, creo que el domingo o el lunes. Pero hay algo bien importante allí, que fue lo que nosotros hemos planteado en el plan de acción de Durban en el año 2001, ¿no? Que era el tema de las reparaciones. Y allí nosotros acordamos que la trata negrera y la esclavitud fueron condenados como crimen de lesa humanidad. De ahí en adelante comenzamos a pelear por el tema de las reparaciones, ¿no? Pero es en las tres últimas conferencias de Naciones Unidas, inmediatamente después del 21, 22, 23 del COVID, que algunos nos pusimos de acuerdo en los movimientos sociales en América Latina para refrescar los acuerdos de Durban. Y en ese refrescar está el tema de las reparaciones, ¿no? Hay algunos países que han venido trabajando el tema, sobre todo en Estados Unidos, donde se han hecho muy concretos de reparaciones, ¿no? Por los crímenes que se han cometido, bien sean crímenes raciales o crímenes de poblaciones enteras, no solamente contra los afros, sino también contra los indígenas en Estados Unidos. En Estados Unidos existe la Comisión Nacional de Reparaciones. Cuando estuve de cónsul en New Orleans en el año 2017, creo, tuvimos la oportunidad de hacer una gran conferencia sobre reparaciones, donde participó gente de África, gente del CARICOM, del Caribe, gente de América Latina. Estuvo la Fundación Fran Fanon, liderizada por la hija de Fran Fanon, Mireille Fanon. Allí se dio una discusión interesante. Luego aquí en Venezuela, en ese mismo año, en el año 2018, en mayo de 2018, hicimos la primera conferencia sobre reparaciones en América del Sur. Y allí también llegamos a unos acuerdos importantes, que era colocar el tema en las reparaciones,
en América Latina y el Caribe. Lamentablemente, ya en América Latina se estaban dando algunos cambios, que podríamos decir unos cambios donde se apuntaba más hacia el neoliberalismo y por supuesto los gobiernos neoliberales, el tema de las reparaciones, no lo iban a entender, no lo iban a entender, pero ahora lo estamos retomando. Pero este seminario que estamos haciendo debe reivindicar, porque si bien es cierto que el enfoque fue sobre la esclavitud y la trata, ¿no? Decretado como crimen de lesa humanidad, yo les sugiero a ustedes, por favor, que busquen por internet el plan de acción de Durban. Repito, plan de acción de Durban. Eso sigue teniendo vigencia. Y busquen los discursos que se dieron en este momento en Naciones Unidas sobre reparaciones, que el mismo secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, por primera vez va a reconocer ese alto jerarca de Naciones Unidas, que eso fue un crimen que se tiene que reparar. Pero aquí con este coloquio sobre conocimiento y saberes, uno de los elementos también fundamentales que tenemos que reivindicar es la reparación en cuanto a los saberes. En cuanto a los saberes a la filosofía tradicional. ¿A qué me voy a referir a esto? Resulta ser, y eso lo saben los compañeros del Perú con los cuales peleamos mucho, los compañeros de Colombia también, los compañeros de Brasil, que el tema del conocimiento, la historia de África, no está aún en nuestro currículo con la dignidad que se requiere y con la profundidad que estos conocimientos y esta filosofía tienen. Es un hecho concreto de reparación. La reparación debería comenzar por el currículum educativo, ¿no? Pero por otro lado también la reparación en los términos espirituales, en los términos religiosos. Porque como les decía a ustedes en la clase pasada, parte de la filosofía africana es la espiritualidad, un punto de partida de la espiritualidad. ¿De acuerdo? La espiritualidad yorubá, la espiritualidad bantú congo, la espiritualidad Ewefon, la espiritualidad Efok, la espiritualidad Fanti, Ashanti y Nina, por ejemplo, por poner casos muy concretos. Pero eso aún no está contemplado en nuestras historias desde educación inicial y en el currículum universitario. Esas son las peleas en términos de reparaciones que tenemos que dar. Pero por otro lado, este término de la espiritualidad. Bien sabemos que se impuso un sistema religioso pautado, por un lado, por la forma como los ingleses interpretaban la espiritualidad del cristianismo, y otra forma como lo interpretaban los franceses y otra forma como lo interpretaban los españoles, ¿no? Incluso los españoles crearon hasta el catecismo de los esclavos, una forma de cómo despersonalizarte, sacarte del alma y convertirte en un tornillo o una tuerca más del engranaje de producción de los sistemas carcelarios productivos, ¿no? Entonces, por eso estamos peleando también por las reparaciones espirituales. Y este es un hecho tan importante porque sabemos, si hay alguien de Brasil que nos está escuchando, sabemos lo que pasaron con la pesadilla de Bolsonaro, que la pesadilla de Bolsonaro comenzó a catalogar de fetichería, ¿no? De cosas del demonio, todas las que eran las prácticas espirituales de origen africano, como la macumba, el candomblé, la umbanda, así como los caboclos desde la perspectiva indígena, hasta llegando al crimen racial, hasta llegando hasta los crímenes raciales. Y eso incluso las bandas antiespirituales africanas e indígenas de Bolsonaro se mantienen. Hace como un mes asesinaron a una maíz de santo, ¿no? De gran tradición. Ustedes lo pueden buscar también por internet, que fue reciente.
El tema religioso dentro de la filosofía, dentro del conocimiento, es importante porque es una forma de cómo interpretar el mundo, cómo ver el mundo. Entonces, bien, les sugiero que el tema de las reparaciones un poco lo pongamos sobre nuestras mentes y discutirlo porque la filosofía, el conocimiento, la espiritualidad, la cultura es un elemento esencial y fundamental en las reparaciones. Ahora bien, hoy vamos a comenzar sobre un segmento de la filosofía africana, ¿no? Como ustedes saben, y como ya muchos lo dicen, que África no es un país, África es un continente y tiene su diversidad. En ese sentido, hoy vamos a hablar o vamos a enfocar y que luego vamos a pasar un documental que hice entre Congo y Venezuela en el año 87, después le explicaré. Pero hoy vamos a hablar sobre la filosofía Bantú. Es bueno que busquen este nombre. Él se llama Teófile Obenga. Teófile Obenga, ¿no? Teófile Obenga. Los Bantú, en francés, los Bantú, lengua, pueblo y civilizaciones. En este texto, él se desgrana, o sea, hace una investigación muy profunda para explicar el sistema Bantú, ¿no? Creo que le decía la otra vez que el prefijo del punto lingüística va significa todos y todas. Mtu, uno. Bantu, todos, todos los seres humanos. Que de ahí es donde se desprende un poco lo que la vicepresidenta utilizó, la vicepresidenta Márquez, Márquez Mina, Francia Márquez Mina, utilizó en parte de su campaña, ¿no? Ubuntu, ¿no? Ubuntu, Ubuntu, soy porque soy. Eso es Bantú, ciertamente eso es Bantú. Pero el área Bantú, que después también le enviaré el mapa, el área Bantú te va desde el mapa de África, pero va desde los montes Ganga de Camerún hasta abajo, hasta Sudáfrica, hasta ubicar a los Khoisan, a los Xhosa, ¿no? La lengua Xhosa es una de las lenguas más antiguas de África y precisamente era la lengua que hablaba Nelson Mandela, porque él viene de esa civilización Xhosa, desde un Mandela hasta Miriam Makeba. Cuando Miriam Makeba, por ejemplo, cantaba el patapata, que quebraba así como una X. Ahí está, Kutu. Eso es lengua Sox, como la que los occidentales le pusieron lengua Cli, porque te hablan así, ¿no? Y construyen sus oraciones, pero haciendo ese quiebre en la lengua. Y toda esta zona Bantú, desde la costa atlántica, ¿verdad? Vamos a ubicarlo en unos países tales como Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, República Democrática del Congo, Congo Brazzaville, Angola, y luego bajas, llegas a Sudáfrica y le va dando la vuelta al cono de África, ¿verdad? Pasa por Ciudad del Cabo y luego eso te va a llegar hasta Ruanda, ¿no? En Ruanda también hay un gran filósofo que es importante que lo busquen, creo que se lo mencioné, se llama Alexis Kagame, con K, Kagame. Él escribió sobre también filosofía bantú, pero bien interesante, de un enfoque histórico. Escribió sobre el pensamiento bantú.
En este libro fueron varios encuentros que hizo UNESCO sobre filosofía del mundo, pero invitó a muchos africanos y dentro de eso invitó a Alexis Kagame. Este libro se llama, para que lo vayan teniendo por allí, lo pueden bajar incluso de internet, se llama Las culturas y el tiempo. Las culturas y el tiempo. Es todo el enfoque filosófico. Y esto fue publicado por UNESCO en el año, ya le digo el año, en el año 1979. Pero es interesante porque además eso aquí se van a conseguir los filósofos del mal llamado tercer mundo, donde África va a jugar un papel esencial y fundamental. Luego hay otro que fue un cura, un padre, llamado Placide Temples. Y Placide Temples hizo este libro también, que se llama Filosofía Bantú. Es un libro que está escrito en inglés. Todos estos autores, ustedes lo pueden bajar de internet, pero aquellos que deseen algún resumen, estamos para dárselo, pero el paraguas de la filosofía Bantú va a ser bien interesante. Del punto de vista invisible, del punto de vista de la espiritualidad, se divide el mundo visible, el mundo invisible, un concepto del alma, un concepto del muerto, la diferencia entre muerto y cadáver, ¿me entiendes? ¿Ves? La conexión, ¿no? La conexión con los espíritus, la conexión con los muertos. Pero aparte de eso también, como decía Alexis Kagame, que él murió, que es lo que caracteriza, por ejemplo, una civilización. Una civilización, en primer lugar, decía él, lo caracteriza es su pensamiento. Tener un pensamiento coherente de qué es la vida, qué es la muerte, qué es la existencia, qué es la madre, qué es la naturaleza, qué es el cosmos. Segundo, un territorio. Si tengo un territorio, ese territorio va a estar concebido de acuerdo a ese pensamiento. Una forma de ejercer el poder, de gobernar el territorio. ¿Entiendes? Un sistema económico que sea consono con la naturaleza, que eso es totalmente esencial. Y un sistema social que permita una interrelación entre iguales. Esos son como 5 elementos esenciales, como lo define Alexis Kagame, la civilización. Para América, para las Américas y el Caribe, ¿verdad? En esta zona existen, como leía la otra vez, como 1.200 variedades lingüísticas del bantú, pero siempre va a conseguir elementos desde Angola hasta Ruanda y parte también de Kenia, elementos que lo van a identificar. Creo que también se lo dije la vez pasada, lo que significa en Zambia, en Pungu, ¿entiendes? Por decir algo, o lo que significa colonialista, blanco colonialista, Mundele, va Ndele, todos los blancos colonialistas, es decir, los que llegaron a apropiarse de ese territorio. Entonces vamos a ver una unidad lingüística que luego en el siglo XIX un lingüista alemán de nombre Wilhelm Blake comenzó a recorrer desde Angola hasta toda África Central hasta llegar hasta el otro lado del Atlántico, el Océano Índico, y concibió que lingüísticamente eran conexiones similares, ¿de acuerdo? Eso posteriormente lo va a reafirmar Placide Tempels, lo va a reafirmar Teófilo Venga, para demostrarse a sí mismo, ¿entiendes? Que hay una unidad filosófica, una unidad cultural con elementos parecidos. Ahora bien, ya voy a dar la palabra. Ahora bien, ya voy a dar la palabra. Aló, por favor, el que tenga el micrófono abierto, que lo cierre.
Ahora bien, ¿cómo comparar cómo esta filosofía, ¿verdad? A través del secuestro de hombres, mujeres y niños para trabajar en los sistemas carcelarios en las Américas y el Caribe, cómo se mantuvo hasta cierto punto estos elementos. ¿Cuáles fueron los elementos esenciales para mantener esa filosofía en la diáspora? En primer lugar, tendríamos que hablar de la espiritualidad. Pese a que el sistema religioso occidental intentó castrar y castró a muchos de nuestros ancestros. Pero sin embargo hay otros ancestros que lograron resistir y fueron creando los espacios espirituales. Una forma de ello fue el cimarronaje. A ustedes les envié un texto que se llama Cimarronaje, Afroepistemología y Soberanía Intelectual. En la primera parte de ese texto, un texto muy fácil de leerlo, son como 120 páginas, ¿no? Pero en la primera parte hablo del cimarronaje espiritual. Casi todos los hechos de cimarronaje, ese levantamientos que se dieron en las Américas del Caribe, ¿verdad? Eh, tenían que ver con el empuje ancestral del alma, el alma africana que no se sintió esclavizada, que no se sintió asimilada. Incluso en uno de los espacios de cimarronaje, que en Brasil se llaman quilombos, o quilombola, fue el de zumbidos tonales. La otra le explicaba que zumbí está en la lengua bantú, pero que está entre la clasificación, que está en la clasificación de el Kimbundu, y que zumbí significa espíritu, ¿verdad? Entonces, si bien vamos, por ejemplo, a Uruguay, candón, el candombe, 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 el prefijo K es diminutivo, un dombe negro, ¿me entiendes? Y ahí se mantiene, ¿verdad? Hasta cierto punto, a través de la música del candombe, se mantiene la espiritualidad con. Si bien vamos, por ejemplo, a Cuba, que fue uno de los países donde también la trata negrera fue abolida a finales del siglo XIX, 1876. Ahí vamos a conseguir unos de la conservación de la espiritualidad Congo con más fuerza, que allá se va a llamar, ¿entiendes? Regla de palo Congo, y que se va a dividir en regla de palo Congo, Mayombe, Briyumba y Kimbisa. Pero siempre está, y eso lo vamos a conseguir en todas las espiritualidades Congo que resistieron como filosofía en la diáspora, Nzambi Mpungu. Nzambi Mpungu es el Dios Todopoderoso. ¿Ve? Lo mismo lo vamos a conseguir aquí en Venezuela con el San Juan Congo, que es una deidad. O sea, la iglesia, el catecismo de los esclavos y los esclavizados impusieron a San Juan Bautista, ¿no? Pero luego los africanos Congo crearon un San Juan paralelo, que es el San Juan Congo. Entonces, si vamos a República Dominicana, también allí vamos a conseguir los Congo de Mella, que es una población allí donde también bajan entre las danzas, baja el espíritu Congo, etcétera. Volviendo a Brasil, también lo vamos a ver en la Umbanda y el Candomblé, ¿no? Y existe también la espiritualidad que dominan la espiritualidad Angola, así, de Angola. Especialmente porque allí a Brasil en los últimos tiempos
trasladaron esclavizados de Angola de los Umbundu y de los Kimbundu y Kikongo, de los tres elementos del sistema Bantú que predomina en Angola. Lo mismo pudiéramos decir en Estados Unidos. En Estados Unidos, en algunos documentos que conseguí en, en Carolina del Norte, allí hubo una rebelión religiosa encabezado por un cimarrón también de nombre Angola. Pero también lo vamos a conseguir en New Orleans. Vamos a conseguir fuertemente en New Orleans. Sheila, que es la profesora que está en la otra estación, me habló que en Delaware, que es un estado que está cerca de Washington, D.C., o sea, que está cerca de Washington, no del estado de Washington que queda por el otro lado, sino de Washington, D.C., en Delaware, ella consiguió allí un cementerio de congos con nombres cristianos, Pedro Congo, San Juan Congo, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos una diáspora que se mantuvo, pero que no se mantuvo en el pasado, sino que hoy forma parte de la filosofía y de la espiritualidad de la diáspora Congo. Es por ello que insisto mucho en que tenemos que recurrir a estos textos que son más profundos, que son muy poco difundidos, son muy poco conocidos. Seguramente estoy hablando ante profesores universitarios, activistas, estoy hablando ante religiosos, estoy hablando ante músicos, estoy hablando ante gente que disfruta del baile, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que muy poco, y me disculpan si cometo este error, pero muy poco ha sido profundizado en nuestro tiempo de estudio o nuestro espacio de vida esta filosofía. O simplemente Occidente la ha folclorizado, ¿verdad? Por un lado, o la ha convertido en hechos de brujería, como lo que ha pasado en muchos gobiernos en América Latina y el Caribe. Lo que nosotros practicamos, bueno, es brujería. El espiritismo es brujería. La regla de palo Congo, Brillumba, Quimbice es brujería. ¿Entiendes? Los congos de Mella es brujería. Candomblé, la macumba es brujería. No, eso tiene una filosofía esencialmente Congo. Entonces yo quisiera ahora, antes de pasar el documental, quiero ver si hay algunas preguntas para luego entrar en lo del documental. Por favor, abran los micrófonos. Me preguntan. Le hablé de los textos, le hablé de la filosofía, le hablé de la necesidad de buscarlos, si quieren los autores, se los repito, les digo, etcétera. Están abiertos los micrófonos. Buenas noches, mi respetado doctor. Le habla Amílcar. Perdón. Muy buena noche. Le habla Amílcar. Epa, ¿cómo está? ¿Cómo te Muy va? bien. ¿Y usted cómo está? Me place Bueno, saludarlo. no, igualmente, Bueno, hermanito. bueno, entonces póngale cuidado. Ajá. Leí el texto de Jan He Jan, el de Ubuntu, la cultura neoafricana. El Y él, alemán, siendo un ajá. alemán, eh, nos hace la enseñanza del NTU, así se escribe, lo pronunciaríamos Ubuntu. Y continuando la lectura del libro, eh, el Ubuntu está planteado a través del Muntu. Entonces él Ujú. dice que como los alemanes no pueden pronunciar bien la MU, entonces la MU la transformaron en BA y entonces así aparece la palabra Bantú, pero que su inicio lingüístico está dado en el Muntu, que es la filosofía del hombre. Y luego está el Inti, que es el, el, el hombre como tal. Ujú. Entonces, no, al contrario, el Muntu es el hombre y el Inti es la filosofía del hombre. En ese sentido, pues nos tocaría ir analizando toda esta situación, porque incluso él, para llegar a todo el fundamento religioso,
lo plantea a través de los tambores, de la música. Y Ujú, resalta mucho también toda la cuestión de la música a partir de la religiosidad y viceversa, porque la convierte como un contexto las dos cosas. Y en ese sentido, pues nos encontramos con esa situación. Entonces, yo tengo otras, ya que le oí del cimarrón, tengo otra concesión, ¿no? Porque usted sabe muy bien que José Saco es el primer antropólogo que en América trabaja la presencia del hombre negro y ujú, lo secunda Melville Herkovich y ujú, el chileno. En ese sentido, pues nos encontramos con la situación que ellos plantean que la palabra cimarrón y la palabra palenque son dos palabras que prácticamente están en contra de lo que es el respeto al fundamento de la libertad del hombre negro en América, en el sentido en que la palabra cimarrón se utiliza para identificar al cerdo y que la palabra palenque se identifica para identificar al chiquero. Como quien dice, en esa búsqueda de libertad del hombre negro, eh, aparece este como un fundamento de que el cerdo se va para el chiquero y lo comienza hablando también con lo que llama el señor Macon X, diciendo que el negro que vive en la casa del amo y se va para el campo y él hace la selección de lo que es el negro que vive en la casa del amo y el negro que vive en el campo. Entonces son situaciones que dentro del contexto lingüístico y que está relacionado precisamente también con el contexto religioso, porque la religión prácticamente en casi todas las partes que la encontramos en África está pues, dentro de la lectura, porque yo solamente he tenido la oportunidad de estar viviendo con los sereres, que son, pues tuve la Senegal, oportunidad, sí, en Senegal tuve la oportunidad de haber sido invitado a Senegal por Leopold Sédar Senghor y yo le dije que quería vivir en la familia, con una familia de Senegal y él me dijo, pues de mi familia y me mandó para Serere porque él era, para la familia Serere porque él era Serere. Y, claro. y, él- y la otra que yo quería, así como sueño, dentro de la cuestión de encontrarme prácticamente con mis ancestros directos africanos, que son los Fan en Guinea Ecuatorial, donde los españoles hicieron su Está- invasión europea dada a través de España. Entonces, en ese sentido, pues, toda la cuestión que ellos trabajan dentro del contexto religioso, también lo tienen planteado como si fuera un fundamento a partir de la libertad. Y estudiando el fundamento de lo que es la educación, eh, a partir del concepto del Estado, pues estudiando todo el concepto del Estado que nos llega a nosotros, dado a través de la cultura griega, encontramos que esta aparece a partir de lo que es el aprendizaje de la Ilíada y la Odisea, y cuando estamos en ese contexto, entonces al tipo se le llama ciudadano, y como ya es ciudadano, ya puede elegir, y con esa elección ya puede hacer la representación, y con esta representación, educación y ciudadanía, ya puede concebir el fundamento de gobierno, y con todos estos elementos, se fundamenta el concepto de Estado. Pero cuando uno estudia África, este principio del concepto de Estado se encuentra también eh, que es lo mismo dentro del contexto de lo que es la cultura griega, pero el Estado africano contiene también la espiritualidad que no la contiene el Estado europeo ni el Estado ni el concepto de Estado que nos trajeron los europeos en el momento de lo que se plantea como la invasión europea en América. Entonces son elementos que también podríamos considerar que debemos tener en cuenta para, para analizarlos, porque creo que ya
es hora también que dentro de algunos contextos en los que hemos estado inmersos, debemos ir haciendo el principio de, de aprender a desaprender. Esa es la Ok. situación. Y por otro lado, tenemos que tener el concepto claro también de lo que es el principio del conocimiento del conocimiento. Cómo a partir del conocimiento inicial encontramos la sabiduría y que es a partir de la sabiduría que nos encontramos con el saber. Entonces, el conocimiento del conocimiento, como un conocimiento da otro conocimiento. Uno llamado sabiduría, que es lo que está dado en quienes no sabemos ni leer ni escribir, pero hacemos las cosas dentro de un fundamento concreto frente al desarrollo social en el que nos encontramos y la construcción del desarrollo de nuestra sociedad. Y está el otro, que es el saber, que es el que uno aprende en la escuela. Acá en Colombia tenemos la primaria, el bachillerato y la universidad y todos los que siguen de ahí en adelante. Entonces, yo considero que necesitamos meternos dentro de ese principio de aprender a desaprender también como una propuesta de encontrarnos con una realidad frente al tema. Gracias. Bueno, no, vale, muchas gracias a ti por tu participación y las provocaciones también, que son interesantes por eso este espacio, pues. Eh, Ese término mundo impactó mucho a- al vagabundo Manuel Zapata, ¿no? Sí, eso es Fue mi gran amigo, él y la hermana, Delia. Fueron los dos mi gran amigos y el otro, entonces así ¿verdad? como mostrando, y el otro, Juan, con Juan, hicimos para 1978 el lanzamiento por primera vez de un negro a la presidencia de la República de Colombia, del cual yo actué como secretario general del Partido de las Negritudes, que así lo llamamos en ese momento. Y fue la primera vez que un negro en Colombia fue candidato a la presidencia de la República. Sí, Juan, el hermano de Manuel. Sí, el hermano de Manuel, Juan Zapata, Era Juan bastante crítico Zapata. también, que escribió algo bien extraordinario, creo que sobre Padilla, ¿no? Sobre Padilla, porque Padilla fue el africano descendiente que dio la batalla de verdad para la libertad de Venezuela y Colombia. La batalla no fue la batalla de Carabobo, como decimos aquí, fue la batalla del lago de Maracaibo. Sí, eso iba a decirle. Y ahorita el 11 de noviembre cumple años. Sí, sí, entonces bien. Entonces fíjate, claro, cuando me hablas de los Bantu, tiene que ver un poco eso, como tú estás diciendo, y aparte para la investigación sobre esa limitación, por ejemplo, de los alemanes. O sea, te hablé del lingüista William Blake, ¿no? Que fue el que hace todo ese recorrido, desde el Congo hasta llegar a Ruanda y a reencontrarse con los bayarruandeses, que después los van a reclasificar en Tutsi y Hutu, que fue una maldad que hicieron los belgas para que luego ustedes conocen ya lo que pasó con la masacre de Ruanda en los años 80, casi 1 millón de muertos por una lucha que no tenía sentido entre Hutu y Tutsi, una invención. Pero allí, en este caso de Blake, ¿verdad? Él hizo ese trabajo, que es válido, igualmente el trabajo que hizo Jean, ¿no? Que son aportes que se van dando. Pero, como usted dice, bueno, son occidentales que hicieron todo lo posible por acercarse al mundo y dejaron una huella. Ahora la cosa está en nosotros, en cómo comenzar, como ya al final tú lo decías, cómo comenzar a deconstruir, reconstruir. Por ejemplo, el hecho de que tú hayas vivido entre los Serel, ¿no? Primos de los Pels, que todo eso pertenecía al antiguo reino de Sunyata Keita, que hoy, en este momento, esos 4 países como Guinea Ecuatorial, perdón, Guinea Conakry, Níger
Burkina Faso y Mali, ¿verdad? Le están dando una respuesta al imperialismo francés, exigiendo otra vez, no para volver al antiguo imperio Mali, pero sí volver a la autonomía. Y todo eso tiene un corredor también lingüístico, que hay un autor que luego le voy a decir, Joseph Greenberg, que hizo una reclasificación lingüística en África. Entonces, toda esa zona donde usted vivió, ¿verdad? Era, toda esa una zona que era controlada por Sunyata Keita, como lo dije en una de las conferencias anteriores, porque la primera Carta de Derechos Humanos no es la Revolución Francesa, al final del siglo XVIII, fue en el año 1235 con la Carta de Curucán Fugá, ¿no? Que fue lo que unificó a los Shongai, a los Bambara, a los Bobo, a los Sereo, a los Peo, ¿no? En un solo territorio, ¿verdad? Que fue liderizado por Sunyata Keita y después fue seguido por Kanko Musa, que fue importante. Entonces, esa sensibilidad que tuviste y que tuviste el privilegio también de conocer a Leopoldo, que después yo tuve mi diferencia, que en algún momento también vamos a tocar ese tema de la negritud, ¿no? En algún momento lo vamos a tocar, porque ya tiene que ver con el pensamiento filosófico contemporáneo, ¿no? Pero el hecho de haberlo conocido y el hecho de Senghor haber hecho el primer encuentro en uno de los encuentros fuertes entre África y la diáspora, ¿no? Con, tú lo ves saber, con los festivales de la cultura negra en general, ¿no? Y eso me trae a colación también de que Los encuentros de poetas y escritores negros con sí, MSC, eh, el MSC, ¿cómo se llama? El, Senghor, Cecer, y el eh, otro duro hay, ahí que estuvo también, y, León Gondrandama, y que colombiano León, estuvo Arnoldo Palacio. así, tuve la oportunidad de conocer a Arnoldo Palacio ahí en París, porque yo tuve un tiempo también investigando allá en los archivos de París. Él siempre andaba bravo. O sea que según eso estuvo en leyéndose la revista Presence Afrique toda. Sí, 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 sí. La presencia africana. Es una revista que salía, que precisamente fue liderizada por un senegalés, ahora no recuerdo el nombre de él, pero que fue una revista que marcó una pauta esencial y fundamental para el pensamiento africano, ¿no? Pero bien, entonces en concreto lo que te digo, eso ya es lo que tú al final estás diciendo, que cuando uno tiene la experiencia de haber vivido en África, a uno le comienza a dar vuelta y hacer ruido lo que los otros han interpretado sobre nosotros. Y yo creo que en esta línea es hacia donde marcha precisamente la cuestión filosófica. Fíjate, cuando hablas también del cimarronaje, sí, ciertamente, si tú buscas la palabra cimarrón en el diccionario de la Real Academia, es animal del monte, un animal. Pero luego también es cómo tú lo vas a reconstruir y cómo tú le vas a dar otra interpretación. ¿Entiendes? Y lo vas a convertir luego en lo que no es, en lo que el eurocéntrico, el colonialista pensaba que era, pero luego nosotros lo convertimos en otras cosas. Lo convertimos con alma, lo convertimos con carne, lo convertimos con pensamiento. Juan José Arrón, que es un gran lingüista cubano, ya murió, hace una primera aproximaciones también conceptuales discursivas y también provocando, llamando un poco eso es lo que tú estás llamando ahí, pues al debate, a repensar, ¿por qué cimarrón? ¿Por qué no otra cosa? ¿Entiendes? Pero para eso esto es esencial y fundamental. Y los últimos tres aspectos que tú llamas para la provocación, que es cómo repensarnos, que es cómo deconstruir y cómo es desalienarnos de ese pensamiento occidental, porque nos criamos en una sociedad occidental, crecimos en una sociedad occidental marcada por un eurocentrismo y lo que nosotros estamos es haciendo, ¿verdad?
una reconstrucción de ese conocimiento que no vimos en la escuela. Pero no todos ni todas eh, han tenido la posibilidad de estar en África como tú o como yo, que también viví un tiempo entre Congos, entre Bembes, entre Ewe, Fon, Mina, casi 7 años en África, en Mali también. Y lo más importante de esto es que en esa experiencia que tuve, que fue como la tercera etapa de mi vida, ¿no? Eh, aproveché la experiencia diplomática, cumplía con todo lo que tenía que ser un diplomático, ¿no? Pero siempre estaba buscando espacio para ir a la fuente, ir donde vivió en Singuembandi, que fue una mujer extraordinaria que se levantó contra el imperialismo portugués y la invasión holandesa en Angola, que por cierto hay un documental de Netflix que se llama Las Reinas Africanas, y es la historia fabulada de Nsingen Bandi. La pueden buscar por internet también. O haber conocido toda la trayectoria y cómo quedó en la tradición oral el esfuerzo de Kim Pavita, también en Angola, de cómo ella reinterpretó a Cristo y decía que Cristo era negro. Y a partir de allí provocó una rebelión contra el colonialismo portugués. O si nos vamos a la diáspora, en el hecho de las rebeliones, que ya le hablé anteriormente de Zumbi, o la rebelión de Carlota, que era una sacerdotisa Lucumí, Yorubá, que en Cuba se levantó en una gran cárcel, un ingenio azucarero llamado el Triunvirato. Y recuerdo que cuando Fidel envió 37,000 hombres y mujeres a Angola a apoyar a la liberación de Angola, a la independencia que estaba haciendo Agustino Neto, precisamente en el año 1975, Fidel le puso a ese apoyo a Angola, le puso el nombre de Carlota, por esa mujer Lucumí que se rebeló contra los españoles en el ingenio del Triunvirato. Entonces, son historias que nosotros tenemos que comenzar a repensarla y a resignificarla partiendo de algo que tenemos, que es espiritualidad. Es algo que los ancestros nos están diciendo. Es hora ya de que comencemos a decir las otras verdades que el colonialismo nos tapó. Lo dejo ahí, hermanito, y sé que estamos en contacto para seguir con este diálogo interesante. Vamos a escuchar a otra persona, a ver qué nos dicen, a otros de los participantes. Por favor, ¿alguna otra intervención, una pregunta? ¿Se han quedado callados? No puede ser. Hola, habla Loreto de Chile. Hola, ¿cómo estás? Bien. Estoy con la señal un poco débil, así que a ver si logro poder prender la cámara. Em, no, más que pregunta, en realidad, todo lo que han estado hablando para mí es totalmente nuevo, muy novedoso. Yo había estado trabajando siempre desde lo indígena, entonces me parece muy interesante poder comprender esta mirada, ¿no es cierto?, más filosófica, más profunda, y me gustó lo que dijo el compañero y me Amén. hace mucho sentido, Amílcar, exactamente esto de aprender a desaprender, porque Sí, finalmente como hemos sido formados desde
enfoque colonialista. A ver, ahí parece que logré enganchar mi cámara. Ahí sí, creo que sí, ¿o no? Ahí me veo. Ay, estoy con una televisión. De los años Nosotros, 60. sí, lo que pasa es que la otra vez la pillé y la uso cuando hago mis clases. Yo soy profesora de literatura, entonces a mis estudiantes, cuando hago las Oh. clases por Zoom, me pongo en un televisor y les digo, así todos me van a poner atención porque van a estar mirando la tele y se ríen. Oh, te voy a copiar ese método. Sí, Ok, sí, está divertido continúa poner tú. la Ajá, tele. Y hoy día me puse sí. un marco en otra reunión con perlas, porque como estaba con aro de Ah, perla, entonces tenía todo mi marco era de perla, así que para bromear un poco. Bueno, esto de aprender a desaprender. Oh, se congeló. Parece que está haciendo mucho frío aprender allá. a desaprender, porque finalmente hemos sido educados, estamos con 14 grados, pero no hace tanto frío porque estamos en primavera, pero hemos Ah, tenido -9. En el invierno, hace que un mes atrás, -9 y hemos tenido mucha lluvia. Hoy menos día, es que hoy 9. día hizo calor, pero ayer teníamos como 6 grados, 6 o Dios mío. 7, sí. Pero no, estamos acostumbrados al frío ya, es parte de vivir acá, de vivir en un lugar frío. Y bueno, lo que decía era que pasa que con esta formación tenemos que, y a mí me ha pasado, porque yo entré a este diplomado con con total desconocimiento del tema, cosas muy generales, por ahí uno que otro libro que me había leído, algunas obras literarias también, pero es muy distinto y me pasó con el profesor Wilmer y ahora me pasa también en esta clase que, que empiezan a aparecer autores, empiezan a aparecer miradas, problematizaciones que quizás desde la manera en que yo lo había estudiado era distinto. Entonces me ha hecho replantearme muchas cosas y me gusta también tener como el otro lado, la otra historia. Creo que es un súper gran aporte para mí, y lo hablo a título personal, el tener una clase que sea de la otra historia, donde finalmente, y esto me lo enseñó el profesor Wilmer y me quedó dando vuelta, me dijo, no hablemos de tema, hablemos de problema, y me hizo mucho sentido, que hemos estado muchas veces desde los estudios interculturales, porque yo también trabajo en eso y hago clases de eso, desde los estudios interculturales muchas veces desde la academia nos posicionamos en el rol de hablar de un tema, de un contenido que analizamos, que estudiamos, que investigamos, que armamos el paper, etcétera. Pero al pensarlo como una problemática y empezar a profundizarlo desde otra mirada, finalmente nos tensiona y hace cuestionarnos y hace cuestionarme algunas cosas que yo misma este último tiempo había escrito y que estaba próxima a publicar y que las voy a tener que cambiar. Entonces, agradezco enormemente la oportunidad de poder aprender con ustedes y de desaprender con ustedes, porque finalmente eso es lo que me está pasando. Estoy desaprendiendo y me está ayudando y iluminando de manera muy grande y está nutriendo mi aprendizaje y ampliando mi mirada también. Yo estoy en la vereda del tema de los mapuches y trabajando desde ahí, pero finalmente muchas luchas son similares. Quizá el Claro. contexto cambia en algunos puntos, pero las razones de trasfondo eh, están ahí. Y esa fue una de las razones por las que yo me inscribí en este curso. Así que muchas gracias al compañero, muchas gracias, profesor. Y a los otros compañeros también, porque sus aportes en las clases anteriores me han ayudado mucho, he aprendido un montón. He tenido ahí unas Claro, compañeras es que que esto han es para hecho unos nosotros. comentarios muy lindos. Claro, Sí, esto es
para el diálogo en la filosofía Sí, africana, donde está el compañero sí. Mauricio. Él es un dignatario de la religión Yoruba y uno de las oriki, de las oraciones de la filosofía y paz, dice que nadie es dueño de todo el conocimiento está repartido en varias cabezas. E igualmente, y eso coincide con alguien que estuvo en Chile, que fue Pablo Freire. Nadie aprende Sí. solo, aprendemos juntos. Allí usted también tiene, ya pero hacia la frontera con Perú, que es la población de Arica, la Sí, población de Arica, que sí, es sí, yo estaba allá. afrochilena, y que ellos, Sí, bueno, ahí tienen Lumbanga, tienen Oro Negro. En estos días yo escribí un artículo sobre ellos, porque conozco allá, estuve allá un tiempo, escribí un artículo en un periódico que se llama Amsterdam News, está en español y en inglés, que se llama ya, La cultura afrochilena. Lo puede buscar por allí, usted lo busca, Jesús Chucho García y los perfecto. afrochilenos, y entonces hago como un recorrido desde cómo Chile fue un punto también de la trata negrera, los trabajos de Roland Mellafé, que fue también fue muy Rolando importante, Mellafe, muy conocido él, eh, sí, fue muy importante para todo eso. Entonces, y sí, era un poco lo que planteaba una compañera argentina, es decir, hay que hablar de esa unidad de la afroindianidad, afroindígena entre sí, los mapuches, la lucha que están llevando también en Argentina es bastante fuerte, porque todo es un territorio que el colonialismo dividió en fronteras arbitrariamente, ¿no? Para por la supuesto. explotación y usufructuar todo lo que se había arrojado allí a manera civilizatoria. Bueno, entonces muchísimas gracias, profesora. Estamos a la orden para también cualquier orientación en el campo de literatura afro. Estamos a la disposición, le podemos recomendar. Maravilloso, maravilloso, porque además está el seminario de Sevilla, el congreso que se va a hacer ahora en Sevilla. Entonces ahí estoy revisando algunos textos literarios de literatura infantil. Ah, muy bien. Eh, sí, estoy trabajando en literatura infantil y relato africano, he estado buscando también. Y ya empecé a revisar las cosas suyas, profesor. Así que ahí ya lo estoy, Sí. ya me No, estoy no, no, leyendo no, no. Ahí, los textos. ahí me Así que escribe sí, y y los yo le libros estoy también. enviando. Yo le estoy enviando alguna cosa por allí. Muchísimas gracias, pues un abrazo y espero algún día regresar a Chile Sí. para comerme un gran salmón allá, que son sabrosísimos. El Uy, qué salmón, lindo, qué lindo. Se viene sí. abrigadito nomás, se viene abrigadito aquí para... No, aquí en Chile todos quieren tomar vino, todos vienen a tomar vino chileno. O el pisco, que se lo están, Zulma por ahí había levantado la mano. o el pisco Ah, que ustedes se lo están disputando a Perú, la originalidad del sí, pero pisco. aquí que Usted no le me dicen escuchen los pisco chilenos, sour. que no me escuchen los chilenos porque me van a tratar de antipatriota, pero yo prefiero el pisco peruano y a mí me gusta Bueno, más el pisco peruano y estuve haciendo hay pasantía en compañeros, Perú además, de investigación. bueno, He trabajado hay harto en compañeros, Perú yo, así que Perú lo tengo aquí en mi corazón, así que lo así es, defiendo así. ahí. Sí, yo soy la chilena que defiende a Perú. Bueno, hermana, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún otro participante, por Yo, te- favor? Buenas, yo tengo otra buenas aclaración ahí noches. para la doctora Loreto. Doctora Ah, Loreto, dentro del contexto de la identidad cultural del pueblo mapuche, ¿usted ha analizado el instante en que aparece la interculturalidad relacionándose con el pueblo mapuche? Observe usted cómo la interculturalidad, cuando suceso se da dentro del contexto de la invasión de una cultura diferente a la identidad cultural, prácticamente la interculturalidad se vuelve como la muerte de la identidad cultural de los grupos étnicos. Entonces, ¿ha analizado esa situación? Usted que ha estado con el pueblo mapuche en el instante en que llega usted con su fundamento intercultural a estar con ellos. es una ¿Cómo? pregunta, Mónica. Sí, es que eso quería entender.
cómo se ha abordado la interculturalidad en el pueblo mapuche? En el fondo, aquí hay muchos temas que hablar respecto a los mapuches, porque finalmente con los mapuches hay un tema de reivindicación no menor, no solamente una reivindicación cultural y territorial, una revitalización de la lengua, que eso también es importante, y una revitalización de los saberes propios de un pueblo que han sido absorbidos por una cultura hegemónica que ha situado a un pueblo en un territorio específico y que ha situado a un pueblo también en educación, en una educación intercultural bilingüe, situada exclusivamente en las escuelas de niños mapuche o de niños indígenas de distintas culturas en el país. Y lo que ha pasado es que todos los niños de Chile deberían estar aprendiendo las otras culturas, no solamente las escuelas. Entonces, este esfuerzo desde la educación, y por ahí va mi pelea, ya, pero voy a hablar toda la clase de la pelea que doy yo desde la educación. Entonces, Ok, Pero pues, aprender las otras culturas o desarrollar su identidad cultural es que, como es subcultura que propia. no, lo que pasa Observe usted es que cómo, tenemos que, cómo es que sí, a partir de mi cultura es que yo acepto las otras culturas. Pero la interculturalidad siempre llega imponiéndose sobre mi cultura. Y en ese sentido es que fue mi pregunta de por qué no respetamos el fundamento de la identidad cultural cuando venimos de otro sitio a un sitio donde está la identidad cultural, a imponerle una cultura a la identidad cultural. Ahí es donde está, donde estuvo mi pregunta, mi respetada ya, doctora es Loreto. que en términos conceptuales es que todavía me cuesta un poco, me cuesta un poco, disculpe, como ver hacia dónde va el foco de la pregunta. Porque finalmente, conceptualmente, nosotros cuando estamos hablando de diálogo, estamos hablando de interculturalidad, estamos hablando de interculturalidad como un paraguas teórico. En el fondo Pero estamos ¿por qué no hablando hablamos de, mejor de diálogo de la identidad cultural de los pueblos? por supuesto, lo que pasa es que yo lo estaba mencionando como conceptualmente, como lo hemos ido abordando desde la No, sí, academia y el concepto desde la, planteado por claro, el amigo que la creó, el italiano que creó la expresión interculturalidad. Entonces, esa es la claro, situación. pero Entonces, desde el observe cómo punto de seguimos en lo vista, europeo, pero lo que nos pertenece, que es la identidad cultural, como grupo étnico, que es lo que nos identifica, que es ¿sí? lo que nos muestra, lo matamos con la interculturalidad precisamente. Entonces, claro, eso viene siendo, Ya no, disculpe, ya entiendo, ya ahora ya entiendo la atención. claro, Sí, ya estoy entendiendo hacia dónde va la atención. Perfecto. claro, es Claro, un poco así el concepto que cree Estados Unidos con la multiculturalidad, con el melting pot. Están allí, claro. pero para algo así. Mira, pero por ahí pidió la palabra Nachi, de Perú. Sí, que es de Nachi, Perú. Y Zulma sí. levantó la mano primero y ella lleva mucho Ok, ratito la mano levantada. ok, dale Hace Zulma, buenas noches, hace un rato estoy esperando. Bastante. dale, Hola, dale buenas Zulma. noches. ¿Quién Aló, habla? buenas Zulma, noches. ¿Sí me Zulma, escuchan? dale Zulma, sí, habla. Bueno, ¿cómo están? Es un gusto siempre participar, escuchar estos temas tan ricos. Pues la verdad es muy emocionante hablar sobre el tema o escuchar sobre el tema de colonialidad. En la universidad leí mucho, profe, a Quijano, que nos habla sobre colonialidad del poder y de colonialidad del saber. Aníbal, Y sí. Aníbal Quijano, sí. Y muy importante e interesante que en nuestras comunidades se han iniciado unos procesos muy importantes y es poder hacer ese proceso de resaltar o resignificar esos saberes que están dentro de nuestras comunidades. Porque a veces, pues como son saberes que están dentro, no le hemos dado esa importancia, ¿cierto? Entonces ahora con el tema de la educación, de la interculturalidad, le hemos dado la importancia. Y eso nos ha hecho retomar, pues,
darle importancia a la historia y poder saber nosotros y conocer de dónde venimos, por qué somos este tipo, tono de piel, por qué hablamos de esta manera. Y también nos permite también conocer esos entes de poder que nos ha tenido subyugados, ¿sí? Que no nos ha permitido de pronto ir más allá, porque nos han hecho creer que no somos capaces o que solamente un grupo poblacional o una élite son los únicos que son o los únicos que pueden. Entonces, muy interesante estos temas, profe. Pues si hay otros autores que nos pueda recomendar, estoy presta a leerlos, a seguir nutriendo ese conocimiento y también pues presta también a dar un poquito de ello. A las compañeras escuchar a cada uno, de pronto uno que ha leído un poquito y que o sea, escucharlos fascinados, hablar de que les llama mucho la atención porque es la primera vez que han escuchado hablar de este tema y en especial, profe, primera vez que yo te escucho a ti y pues estoy fascinada. Yo tenía que pasar a la otra estación, yo no pasé. No pasa. Me la vida, pero yo no quise. Bueno, mira, Zulma y demás compañeros, fíjense ustedes, vamos a centrarnos porque es que son varias aspectos de la filosofía africana. Entonces yo ahorita estoy partiendo de una que se origina en toda la África Central, incluso el compañero Amílcar habló de su componente FAN, F-A-N-G, de Gabón. ¿Entiendes? Y el antiguo reino Congo de Antótela, que después en otra sección le voy a pasar un documental que hice allí también con los descendientes de los Mfumu, de los jefes, de los Entótela en Angola, pero eso pertenecía y ellos lo explican ahí, llegaba hasta Gabón, Y muy poco, Amílcar, hemos hablado siempre de los Yorubá, hemos hablado siempre de los Congos, hemos hablado de los Carabalí, hemos hablado de los Fon, pero muy poco se ha hablado de los Fan. Es una deuda que las y los investigadores de la diáspora africana tenemos con ese elemento esencial de los Fan. Que bueno, que allí se habla español porque ya al final, cuando sea el reparto de África, le entregan eso a los españoles, ¿no? Le entregan ese territorio. Pero la cultura de los Fan es una cultura bien importante, muy importante. Estuve cerca porque mi investigación en Congo limita con Gabón. Y en este documental que ustedes van a ver, están los Bam Bam Bam, ¿no? Y eso es prácticamente parte de la cultura fan, es un pedacito de la cultura fan que van a ver en ese video. Pero llamo a los compañeros que si bien es cierto, esto nos abre una discusión interesante, pero un poco también que veamos más hacia la filosofía bantú o la filosofía congo y cómo en cada uno de sus espacios, por ejemplo, le dije a Chile, a la profesora de Chile, Lumbanga, ¿entiendes? Nganga, ¿ah? Sacerdote, espiritualidad. Pero ahí está la compañera Nachi, que ellos también dentro de las diabladas tienen parte de esa influencia de la filosofía africana con el Nganga, que es dentro de la fiesta de las diabladas aparece el Nganga. Nachi, ¿tiene algo que argumentar en eso? Sería. Aquí estoy, buenas noches. Ajá, dime esa parte de las diabladas del Nganga, que es parte de la filosofía Congo, que es parte de la diáspora Congo. Dentro de la diablada, ustedes saben de que el profesor
Buenas noches, profesor, buenas noches. Tengo dos comentarios en realidad. Hace unos, Ok. sí, hace unos momentos tú hablabas del catolicismo de los esclavos y dentro de este catolicismo de los esclavos y San Juan Macías que se unen, nosotros tenemos un santo negro que deben conocer a nivel mundial, que es Fray Martín de Porres. Es correcto. ¿No? Entonces, aquí en el Perú, Fray Martín de Porres tiene toda una identidad religiosa para nuestro pueblo. Como comentario, en el mes de noviembre, porque él nació un 4 de noviembre, siempre se realiza una procesión y festividades en homenaje a este santo. Hace un año antes de la pandemia, bueno, y siempre sale en procesión, es la representación. Un año antes de la pandemia, durante la misa había otra figura religiosa y era un santo que no identificaba yo en ese momento. Al comenzar a preguntar entre los hermanos de, de las congregaciones, de las cofradías, de los dominicanos, me explicaban de que ese santo era San Juan Macías, santo que la mayoría de nosotros no conocía, y que ese año se unía por primera vez a la procesión porque era amigo de Fray Martín de Porres y que él era el que le abría la puerta para que cuando Martín regresaba de sus peregrinaciones, curaciones y de liderazgo dentro del pueblo, él era el que le abría la puerta para dejarlo ingresar. El año pasado tuvimos la primera procesión post pandemia. Bueno, este hecho no fue del agrado de la mayoría de los fieles a Fray Martín de Porres, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos de que en el Perú la iglesia nos sometió con la cruz y el látigo. Entonces parece de que como la reacción no fue buena el año pasado, en el 22, fue la primera procesión nuevamente de Fray Martín de Porres y ya nos sacaron junto a él a San Juan Macías, ¿no? Eso como un comentario que tiene que ver con la religiosidad y la identidad del pueblo afroperuano. Ahora, con referencia a la figura de la Diablada, la Diablada es más que todo una danza, una tradición de las zonas altoandinas, ¿no? Podemos hablar de Puno. Y dentro de esta figura y patrimonio, es un patrimonio cultural de la humanidad, hay la identidad del diablo, pero siempre en la idea y la identidad del hombre negro o del sujeto negro, de que durante esta danza va realizando malabares, inconeando, bueno, podemos decir, sembrando el caos, ¿no? Sembrando el caos, siempre como un diablito travieso. Y esta figura, yo lo digo personalmente, contribuye mucho al concepto del racismo que se aprecia desde el pueblo andino hacia el pueblo afroperuano, que hay una larga data de, podríamos decir, de diálogo silenciado. Y es importante de que rompamos con estos mitos, con este racismo solapado, porque usted conoce muy bien esa frase que dice acá y que nosotros luchamos totalmente como activistas y como pueblo afroperuano, de que el hombre o el sujeto negro solo piensa hasta las 12. Entonces, esa es una frase que nos incomoda sobremanera, y nosotros en
en las plataformas de lucha contra el racismo las estamos erradicando totalmente y haciendo que la gente sepa, porque todas estas figuras fueron inculcadas por el colonialismo, por el divide y vencerás, ¿no? Esa es Correcto. parte del colonialismo. Hacer que Mira, haya Nachi, una gran separación entre los andinos y los afroperuanos. Pero hay un texto, para terminar, que habla sobre el diálogo y la unidad, que se llama Malambo, que es de la autora afroperuana Lucía Charún Illescas, que cito para que se conozca de la hermandad entre los afroperuanos y el pueblo andino. mira, Nachi, una pregunta. ¿Quién Escucha, configuró, quién figuró el Señor de los Milagros? un hombre negro, un hombre de Ajá, Angola. de Ahí parte de Angola, Angola. precisamente. Claro, Y esto era ¿por qué? Porque teníamos las cofradías, en donde se es correcto. reunían la gente que vivía en los callejones y cuenta la historia y la tradición de que un hombre angoleño es el que pinta la imagen del Señor de los Milagros en el barrio de Pachacamilla. Y cuando venían para querer borrar esa imagen, la iglesia sobre todo, no la podían borrar. Y ahí nace el culto a una de nuestras expresiones culturales también más importantes de que se desarrollan durante el mes de octubre, que es la procesión del Señor de los Milagros. Claro, eso es bien importante porque cuando estaba en Angola, porque hay dos angolanos que hicieron del efecto de la escultura y de la pintura, porque también así pasó en Bahía de Todos los Santos, ¿no? El Alejandrillo, y eso también lo hizo un angolano. Y yo tuve la oportunidad cuando viajaba en esos tiempos a Perú de ver la procesión, que era, uff, y yo se lo decía a los angolanos. Multitudinaria, multitudinaria. Yo se lo decía. Entonces, fíjense, ahí tenemos en Perú dos aspectos esenciales, ¿verdad? De la diáspora y de la filosofía conga. Un angolano que va a hacer una figura dentro de la rebelión espiritual que trató de imponer o que impuso la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bueno, él va a ver a Jesús como un Señor de los Milagros desde su perspectiva angolana. Y lo mismo como tú dices, bueno, ok, está el ganga dentro de las diabladas, pero es que esa es la visión que da. Pero quizá a lo mejor si tú la comienzas a ver de otra perspectiva, vas a conseguir, cuando tú leas lo que significa un ganga dentro de la filosofía Congo, entre la espiritualidad Congo, a lo mejor le vas a dar otra relectura. De ahí es que consiste que esta primera parte, ¿verdad? Comencemos luego a buscar dentro de nuestros países estos elementos que están presentes de la filosofía Congo, la filosofía Bantu, ¿me entiendes? O como dice Amílcar, Sí. parafraseando a Jans, no, Muntu, ¿entiendes? Entonces, esto nos está complementando. Aquí estamos, vuelvo y repito, uno lo que esté facilitando y dándole más o menos algunas referencias, pero estamos aprendiendo entre todos, nos estamos reestructurando, no estamos, como dicen los muchachos, o como decimos en la computadora, nos estamos reseteando del punto de vista de nuestras conexiones de la diáspora africana. ¿Alguna otra persona más para pasar al documental para que lo vean? Porque ya llevamos hora y media hablando. ¿Qué dice Rafael? Cuando quiera, maestro. Bueno, mire, vamos a explicar lo siguiente. Siempre cuando hacemos investigaciones, tratamos de abarcar mucho, ¿no? Y sobre todo África, que es un continente tan grande y con tanta riqueza desde el punto de vista filosófico, cultural, espiritual, etc.
Pero yo por 40 años, o sea, yo he trabajado, he hecho las investigaciones en África y en la diáspora, pero me he centrado mucho en los Congos. Mi primer trabajo de investigación fue eso lo que hice, es decir, buscar la presencia Congo en Venezuela. En mi comunidad, yo nací en una comunidad donde la mayoría eran de origen Congo. Y lo busqué por la lingüística, por la toponimia, por los instrumentos musicales, por la espiritualidad. Y todo eso me fue dando un sistema, construí un sistema. Y con esos sistemas, luego, con apoyo de la UNESCO, pude viajar al área Bantú, pero como son 25 países, tenía que buscar dónde estaban las conexiones más precisas en los instrumentos musicales, en la medicina tradicional, en la comida, en el baile, ¿no? En la diversidad estética, por ejemplo, en el peinado. Entonces comencé a hacer comparaciones. Yo dije, bueno, mira, esto es lo que tengo allá, esto es lo que me decía mi abuela, esto es el instrumento que yo toco en Barlovento o que toco en otra zona de Venezuela. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me asocié con una cineasta etnógrafa venezolana y ella a su vez había sido formada por el pionero del cine etnográfico en Francia. Su nombre era Jean Rouge, ¿no? Que lo pueden buscar, Jean Rouge, el pionero del cine etnográfico en Francia. Entonces, junto con él, cuando estuvimos en París, estuvimos discutiendo y entonces hablamos de los, ya le estoy hablando técnicamente del cine, del documental. Él nos sugiere, háganlo en dos planos, en el Congo y en las comunidades afro-venezolanas. Entonces, primero, después que hice todo ese recorrido en el año 85 por Congo, buscando todo, surge la idea del documental. Pero primero, filmamos aquí en Venezuela y luego le llevamos ese, ese video, ¿no? Las imágenes a nuestros ancestros en el Congo. Entonces ellos ahí comienzan a opinar, le proyectamos el documental y ellos comienzan a opinar. Luego regresamos a Venezuela. Lo que los congoleses, nuestros ancestros estaban diciendo, se lo proyectamos a los venezolanos, a los afro-venezolanos, a los descendientes de Congo y comenzaron a opinar. Ahí no hubo ni una palabra del investigador, en este caso concreto, no interviene en nada. Ellos fueron los que dialogaron, fueron los que se autorreconocieron. Este documental ganó 7 premios, 3 nacionales y 4 internacionales, por su gran aporte que hizo, donde no hubo donde no hubo un mediador dando un concepto, dando una opinión como la mayoría de los documentales. Fue la misma gente que comenzó a reflexionar, fue la misma gente que comenzó a redescubrirse, que a pesar de haber pasado 400, 500 años, esa cultura Congo permanece. Entonces yo los invito a que veamos este documental y después ustedes me escribirán cuáles son sus expresiones. Comienza con Venezuela, con los tambores más grandes de América Latina, que son los tambores cumacos. Y después de ahí van a ver cuando uno le proyecta ese documental en el Congo. Y así vamos, así vamos, así vamos. Ahí al final y en el medio del documental aparece mi abuela, que murió a la edad de 103 años. ¿Y por qué aparece mi abuela? Porque ella fue la que me habló a mí por primera vez de los congos, de los luangos. Incluso ella ahí toca un instrumento musical de origen congo, lo está tocando allí. Ella en ese momento tenía 90 años y está tocando. Entonces ustedes lo van a ver. Rafael, por favor, entonces vamos a la proyección. El documental dura 22 minutos, ojalá que aguanten para verlo y luego en la próxima sesión ustedes me van a dar sus opiniones. Los quiero mucho y vamos a ver el documental. Gracias.
salto al Atlántico. Es un pueblo congo descendiente en el estado La Guaira. Queda como a 1 hora de Caracas. Es el tambor cumaco. Miren lo largo que es, ¿no? Y esa es la forma como se ejecuta, cómo se hacen los fraseos polirrítmicos, ¿no? Y ahí está algo que se utiliza mucho en América Latina y el Caribe, que son las guaruras, ¿no? Aquí le decimos guarura en Venezuela. Otros le dicen botuto. Espero lo estén escuchando. Espero que escuchen el sonido. No se escucha. ¿No se escucha, Rafa? Se escucha solo su voz. Lo que yo estoy diciendo. No se escucha el sonido del documental. ¿Allí será que me escuchan? ¿Sí se escucha? Del video, del documental no, solo las voces de ustedes. El documental no tiene sonido. Profe, No se tiene. escucha, no se escucha el sonido de los tambores. bueno, yo le Ay, propongo un ejercicio. Voy a compartir el link en el chat y que cada persona lo ok. mire desde, ¿le parece? Perfectísimo, Rafael. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Muy bien. Muy bien. Así todos lo tienen e incluso pueden dar sus conferencias sobre eso. Pueden mostrárselo a los niños y a las niñas. Y es un ejemplo de la cultura Congo en Venezuela. Pero así como está en Venezuela también, que es un proyecto más largo que tengo, están los Congos de Panamá, están los Congos de República Dominicana, están los Congos en Brasil, está el candombe que dio origen Congo en Uruguay, ¿no? Está la Plaza de los Congos donde nació el jazz en New Orleans. Es decir, hay una diáspora integrada que le va a dar contenido a la identidad, a la diversidad de la diáspora africana en las Américas. En eso fundamentalmente está basado este documental que con el tiempo quiero hacer algo también así en República Dominicana. Yo estuve allí hablando con los Congos de Mella, también los Congos de Panamá, ¿no? En Brasil estuve, ya tengo una imagen ahí de la Umbanda, donde también bajan los espíritus Congo, que eso es importante. No ver a África en la diáspora como pedazo disperso, sino hay que enfocarlo, y esa fue mi metódica. La cultura Congo la enfoqué como un sistema, no con un pedacito aquí, un pedacito allá, no. Es todo un sistema. Es todo un sistema filosófico, es un sistema cultural, es un sistema espiritual, es un sistema culinario. En la próxima oportunidad, la semana que viene, le voy a mostrar el que hice en Angola. Esto fue en Congo Brazzaville. Entonces hay otro que hice en Angola, ¿no? Donde hay una reflexión extraordinaria entre el nieto, para poner un término simbólico, que regresa a preguntarle a los descendientes de los jefes, de los Entótela, cuál fue esa historia, por qué fueron dominados por el colonialismo portugués, ¿me entiendes? ¿Cómo fue el proceso de cultura y resistencia para saltar esa estructura colonial, de cambiar incluso el nombre de Ntótela, ¿no? Nsingenkubo, ¿no? Por Alfonso I, rey Alfonso I. Nsingenkubo era un entótela, no era un rey, era un entótela que tenía un conocimiento, como lo dice Alexis Cágame, de la filosofía,
de la sociedad como todo un sistema. Entonces, bien, yo creo que con esto, si hay alguna otra intervención que quisieran aportar unas últimas cosas sobre los Congos, lo dejamos hasta aquí, pero estoy abierto ahorita para cualquier intervención, cualquier pregunta, que sería importante que lo dijeran. Pues, Profe, por último, les voy a recomendar estos nombres de los textos que se lo voy a enviar por correo para que ustedes lo puedan googlear, como dicen ahora, y puedan tener más referentes sobre la filosofía Congo-Bantú o Bantú. ¿Entiendes? profe, una pregunta a los compañeros. Allí en el chat está compartido el link del documental. ¿Alguien no lo tiene? ¿Alguien no lo ha visto? ¿O ya todos lo están reproduciendo? Bueno, al parecer, Rafa, todos los tienen. Vale, profe. Aquí de todos modos vuelvo y se los comparto nuevamente. Ah, ya lo Bueno, están reproduciendo. entonces, Perfecto. muy bien. Bueno, entonces vamos a quedar así y muchas gracias. Antes del sábado te van a tener los referentes bibliográficos, hemerográficos también. Le enviaré algunos trabajos que he hecho sobre el Congo para que lo tengan allí. Para la próxima sesión vamos a hablar algo que me gustaría compartir con Amílcar, que es todo lo que fue eh, Mali, todo lo que fue mi estancia en Mali, Burkina Faso, lo que fue el antiguo territorio de Y, Mali. No me gusta hablar de y los imperio. músicos de Mali, o Mali, como dice usted, en este momento prácticamente están considerados los mejores músicos del mundo. Y Malí está mostrando la más grande música que podamos tener noticia en estos últimos 10 años. No, no, claro, bueno, Salis Keita, este, uff, yo con ellos ya disfruté mucho. Salif Keita, hay otro que toca una cora, uff, pero la cora es extraordinaria, porque es otra cosa, Amílcar, que siempre nos dicen que África es solo tambor, pero África es No, pero es cuerda. que usted sabe cuando le preguntaron, cuando Beethoven incluyó los coros y los tambores en la novena sinfonía, le dijeron que cómo así que esa música de negro la estaba incluyendo dentro de la música alemana. Y él le respondió, es que yo no puedo desconocer a mis ancestros. Está muy bien esa, está Y, muy bien, y está muy entonces, bien. y la otra cosa suntuosa es la interpretación del cantejondo. Y el cantejondo, ¿qué es? Música africana. ¿Y qué son los Claro, coros? claro, Música africana. claro, es Esa es la así, es situación. así. Y ah, esa especie de quejido o que musicalmente se llama canto frígido, eso es totalmente africano. Cuando usted va a Sevilla, lo que va a ver allí en la forma de tocar la guitarra, en la forma del eso es prácticamente Mali, pues, Hay ¿entiendes? que tener Eso otra es cosa Mali. concreta. La segunda generación de la Eva Negra se da en el Tigris y el Éufrates. Sí, Y de Etiopía, ahí se demoraron 70.000 años en llegar. Y luego se repartió para el resto del mundo, para África, para India, China, y pasa al estrecho de Bering, América, y Norteamérica, pues no llegaron por Centroamérica, sino que llegan por las islas de San Blas, entran a toda la parte de Colombia y se van para Venezuela y se van para Chile. Entonces, esa es la situación y esa situación la estamos viviendo como hace 19.000 años, que es que se tiene noticia del origen del hombre americano. Entonces, Ujú. ahí vamos viendo también cómo se va dando todo el contexto de lo que es nuestra cultura.
No, extraordinaria. Pues entonces lo vamos a dejar así. Entonces, bueno, tú tienes ya elementos, Amílcar, para la próxima sesión, donde vamos a estar hablando del gran imperio malí y Sundiata Keita. Bueno, muchas gracias. Mi otro, ¿usted conoce los textos que sacaron de l'Histoire de l'Afrique Noire, que los sacó la UNESCO, y que el 9º son los 2 tomos de la Ruta del Esclavo? Claro. Los 2 tomos de la Ruta del Esclavo los incluyeron como el tomo 9º de todo lo que es la historia del África negra. No, fíjate, Amílcar, ahí la profesora de Chile y yo estuvimos, porque hasta ahora han llegado a los 8. El 9º, que eso después lo vamos a hablar también, estaba dedicado a la pedagogía, pero luego hubo problemas. Chile después no puede echar el cuento allí, porque hubo mucho problema allí. Entonces, esa última reunión la hicimos en Etiopía, creo que fue en el 2013, algo así. Pero bueno, esos tomos ya yo los recomendé. Es más, lo pueden bajar. Lula, yo le decía a los compañeros que Lula en su segundo gobierno, abriendo el siglo XXI, creo que fue en el 2005, tradujo los 8 volúmenes al portugués. Lo tradujo. Pero esto lo del 9º, y que yo creo que ahí tenemos que hacer una discusión porque hubo allí muchos problemas de los enfoques, pero eso está, porque ese está dedicado a la pedagogía. Es más, le puedo mostrar las orientaciones que hay. Y con respecto a la ruta del esclavo, eso la otra vez también lo hablé, ya el año que viene se cumplen 30 años que fue lanzado en Huida, en lo que hoy es Benín, que tiene su capital en Cotonú, pero lo hicimos en Huida, donde esa es la tierra espiritual de Benín, ¿no? Allí participaron por Colombia, bueno, participó Nina Friedemann, otro compañero, ahora no recuerdo su nombre, que andaba mucho con Nina, y otra compañera, fueron 3, pero no hubo una representación afrocolombiana real. Bueno, lo dejo hasta ahí para la discusión. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Okay. Gracias, América, por tu intervención. Gracias, Nachi. Gracias a la profesora de Chile. Y gracias a la profesora que también habló con mucha efusión. A Loreto. Ajá, correcto. Y eso nos llena mucho de satisfacción. que nos estamos reencontrando. La compañera Zulma está con la mano levantada. Quiero hacer una aclaración, eso sí, discúlpeme cortito, que leo un comentario por ahí de los blancos especialistas que no saben nada de los 2 meses, no sé qué cosa sale ahí en el chat. Cuando estaba hablando, no sé si la interpelación iba hacia mí, pero sí me da risa, hago la aclaración, soy mapuche, reconocida por la CONADI y por eso peleo por mi pueblo. Claro. Vaya, Zulma, dale ahí, Zulma, cierra. Da el discurso de cierre, Zulma. Zulma. Sí, profe. Dale, Zulma, cierra. Quiere que cierre. Bueno. Bueno, profe, es que acá me estaban hablando, entonces me estaba distrayendo. Espérate un momento. No, es que estaba un poco distraída, que me estaba hablando acá mi hija. ¿Sí? Ok. Bueno, ok. Bueno, muy interesante el espacio, profe, a todos los compañeros. La verdad, yo le preguntaba a Rafa que cuántas sesiones eran por estación para uno tener como esa claridad. Pero no sé, profe, estoy como enchiclada contigo porque es muy interesante, pero agradecida inmensamente con el espacio, con los compañeros, porque se aprende. Decir, pues, gracias por todo. ¿Qué más puedo decir, profe? Gratitud inmensa con todo. Bueno, muchísimas gracias. Una feliz noche para todos y
y pues espero nos encontremos el sábado. Seguro. El sábado nos encontramos. Ya sabes que vamos a hablar sobre Mandinga, Bambara. Oh, Así bacano. es que busquen por ahí, comiencen a investigar por ahí. Yo de todas maneras les voy a enviar algunos materiales en español. ¿Ok? Usted Bueno, es culpable gracias, que yo hermano. no vaya a llegar a la otra estación. No, vale, tranquila. Bueno, abrazo a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bendecida noche para todos. Buenas noches a todos y muchas gracias por participar. Damos por concluida la clase de hoy. Que descansen y nos veremos muy juiciosos el día sábado.